Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra Iglesia diocesana. Vamos avanzando en el tiempo pascual, tiempo luminoso de la celebración de Cristo resucitado, quinto domingo de Pascua. Ya los evangelios vamos a leer las palabras de Jesús en el Jueves Santo, claro, leídas desde la resurrección, leídas desde todo lo que después pasó. Las palabras de hoy en el Evangelio, bueno, pues las leemos desde la Pascua, ¿no? Palabras pronunciadas en el Jueves Santo: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como la da el mundo, que no os acobardáis, os daré el Espíritu que os irá comunicando todo. Bueno, acogemos esta palabra ya en la perspectiva de la recta final del tiempo pascual, a punto de celebrar también ya la solemnidad de la Ascensión y Pentecostés. Desde ahí queremos seguir meditando en lo que significa la resurrección de Jesucristo como centro de nuestra fe y el horizonte abierto de nuestra esperanza. Jesús está vivo y eso es lo que seguimos celebrando con gozo. Es el mes de mayo, es el mes de la Virgen María. Ayer los salesianos, la familia salesiana celebraba María Auxiliadora en tantos lugares. Bueno, pues la Iglesia sigue con gozo anunciando a Cristo resucitado. Y hoy en nuestro programa vamos a ser un programa en el que vamos a escuchar un testimonio. Siempre vemos realidades de nuestra Iglesia de todo tipo, porque por aquí han pasado de todo tipo de la realidad eclesial, de caridad, de oración, de evangelización. Pero hoy he querido que conozcamos un testimonio de una madre que ha dado a luz a 2 hijas y particularmente cómo ha vivido su maternidad con una de ellas. Está con nosotros Lucía Cabido. Buenos días, Lucía. Hola, buenos días. Bueno, me llegó tu testimonio y creímos que era bueno que contases un poco el testimonio de tu maternidad. Cuéntanos un poco tu historia, cómo esperabas el nacimiento de tus hijas, cómo fue. Cuéntanos un poco. Pues cuando una se queda embarazada, pues siempre sueña con un embarazo sano y un nacimiento normal, pero en el caso de mis 2 hijas, las 2 son prematuras. La primera, Emma, nació en la semana 35 y a pesar de que estuvimos con amenaza de parto desde unas semanas antes, pues finalmente fue un parto bonito, sano, y ella pues está creciendo sin ningún tipo de problemas en su desarrollo. Estuvo 5 días en el hospital, pero todo bien. Pero con María fue distinto. Sí es verdad que ella no soñaba con ese embarazo ideal porque sabía que las cosas podían torcerse en algún momento, y así fue. María nació en la semana 24, tuvo 11 meses de hospitalización y ya no está creciendo con un desarrollo tan ideal como su hermana Emma. Tiene reconocida una discapacidad del 100%, es portadora de traqueostomía, no come por boca, come por un botón gástrico que tiene colocado en su estómago, y el camino pues está siendo un pelín más duro, distinto que con su hermana, pero bueno, se encuentra la parte bonita también en ese camino, aunque es difícil de encontrar. Evidentemente ha tenido su parte, como lo dices tú, su parte bonita y su parte de dolor, ¿no? ¿Cómo te has sentido acompañada por la Iglesia en todo este proceso? Pues me he sentido muy acompañada y mucho más de lo que me esperaba, la verdad. Yo al muy poquito rato de ingresar en urgencias pedí si podía venir un sacerdote a verme por varios motivos. Uno, porque quería recibir la unción de enfermos para que la fuerza del Espíritu pudiese ayudar a mi bebé, y otro porque necesitaba, como me estaban planteando muchos escenarios en los que se hablaba de la no viabilidad de la vida de María y de decisiones que tendríamos que tomar, pues yo quería tener también a alguien que con su formación pues me ayudase a la hora de tomar decisiones. Entonces en ese momento pues acudió a nuestra llamada el padre Jorge, el capellán, que era capellán en aquel momento del hospital, y después también estuve muy acompañada desde el primer momento por las religiosas del colegio en el que yo trabajaba, que es el Pureza de María de Santa Cruz. Y al día siguiente me enteré de que se había formado una red de oración impresionante, la verdad, y yo recuerdo que en esos momentos que yo estaba en el hospital y sabía que había tanta gente rezando por nosotros y yo tenía tan poca fuerza para rezar, mi sensación era la de estar
acostada y millones de manos aupándome y levantándome. Entonces, pues desde el primer momento he podido sentir esa comunión de la Iglesia y el decir somos hermanos. Mucha gente que no nos conocía empezó a rezar. Hay un grupo en Tenerife, el grupo Emaús, que desde ese día empezaron a rezar el rosario. Bueno, ya rezaban el rosario, pero María empezó a formar parte de sus intenciones y sigue siéndolo. Entonces María lleva 3 años y medio formando parte de las oraciones de mucha gente que no la conoce. Y así que pues muy arropada, y además la tranquilidad de todas esas veces que yo no tengo fuerza para rezar o que tengo enfados y me alejo, pues saber que hay gente rezando por nosotros, rezando por María y rezando por mí, que lo necesito mucho. Claro. El papel del capellán se habla mucho en los hospitales. Bueno, ya sé en qué momento social estamos y con estas cosas de los hospitales públicos, la capellanía del hospital. ¿Cómo has vivido tú el tema del capellán en el hospital? ¿Cómo lo ves? A mí me parece una maravilla. Como digo, fue de las primeras cosas que yo pedí al estar en urgencias. Yo creo que desde que le llamaron, igual tardó media hora en presentarse allí, o sea, todavía no me habían pasado a planta y ya vino a ayudarnos. La figura del capellán, ya lo respaldada, lo tranquila que yo me sentí al tener una persona a la que yo le podía contar inquietudes que no le puedo contar a otras personas del hospital. Y después la capilla. En la capilla de Tenerife, en el altar, hay unas letras que pone "ven y descansa en mí". Yo la primera vez que vi eso, realmente me senté en un banco, miré a la cruz y digo, vale, pues solo vengo a descansar. Y somos tan afortunados de poder tener el espacio, de poder tener allí el sagrario y de saber decir, Jesús, tú estás aquí para contarle cosas, para enfadarnos, porque he entrado muchas veces enfadada en esa capilla y digo, qué bueno. Y a mí me da mucha pena cuando la gente quiere eliminar a la figura del sacerdote de los hospitales, porque hace tanto bien. Y yo lo que les diría a esas personas, digo, a ti no te está haciendo ningún mal, me puedes decir que se paga con dinero de todos, pero es algo de lo que nos podemos beneficiar todos. Además, en la era de la inclusión, yo incluso invitaría a la gente que pide que se elimine la figura del sacerdote del hospital, en vez de pedir eso, que pida que se incluyan las figuras de otras religiones. Yo coincidí en UCI, unos de nuestros compañeros, los bebés y sus padres, eran musulmanes. Y a mí me daba pena que no pudiesen tener el acompañamiento que tenemos nosotros. Entonces, la verdad que invitaría a la gente que en vez de pedir que se elimine la nuestra, que se incluyan otras, que puede ayudar mucho y dar mucha paz. Sé que es una pregunta un poco, bueno, hasta donde puedas decir, porque son cosas un poco inverbalizables y además hasta cierto punto muy íntimas del corazón, pero ¿qué supuso todo esto para tu vida de fe? Imagino que se tambalearía la relación con el Señor, en fin, una hija enferma, tan enferma. ¿Cómo lo viviste? En el día que rompí aguas, me dijo mi marido, pues no, podemos decir, bueno, con la fe no se mide, ¿no? Pero podríamos decir que tiene menos fe que yo. Pero ese día me dijo que esto no te aleje de Dios. Dice, porque esto va a ser duro. Sabíamos que iba a ser duro, pasase lo que pasase. Y me dijo que no te alejes. Y yo le dije, no me voy a alejar porque sé que sin Él no voy a poder. Pero, como decía, me he enfadado muchas veces. Además, llevamos 3 años y medio que, aparte de la temporada de ingreso de María, que yo recuerdo un día que entré en la capilla y me avergoncé, me he avergonzado en estos 3 años muchas veces de mi relación de mi actitud con Dios. Y ese día entré cabizbaja, no fui capaz ni de mirar al sagrario ni de mirar a la cruz, y entré diciéndole, ¿tú cómo te atreves a hacerle esto a mi hija, a consentir que le pase esto a mi hija? Y en el momento que levanté la mirada y vi a Jesús en la cruz, ahí pensé, perdóname, porque tú tuviste que
tuviste que ver cómo le pasaba esto al tuyo. Entonces, y bueno, y ahora que llevamos tanto tiempo en el hospital, hemos conocido a muchas familias con mucho dolor, hemos conocido a niños que se han ido y que no se entiende. Yo no entiendo, es que no entiendo nada de lo que está haciendo el Señor, lo entiendo. Y muchas veces me he enfadado. De hecho, hubo una vez que yo digo, es que no me confieso y no voy a comulgar y nada, porque no me da la gana. Te estaba diciendo a Dios, sabes que no es verdad, pero ahora quiero decirte que no quiero saber nada de ti. Estoy enfadadísima con esto que has hecho. Y esto me lo decía un día el capellán del hospital, que ahora es muy amigo mío, está en nuestra vida, y me decía que los cristianos tenemos la suerte de por lo menos tener con quien enfadarnos, que la gente cree que solo se nos hace fácil, que confiamos en Dios y como ya confiamos en Dios ya todo va rodado, pero no es fácil, no es tan fácil confiar. Es, Claro. es un ejercicio Sí, 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 potente de intención. Por lo menos tengo con quién enfadarme. Muy buena esa. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este gran testimonio de Lucía en su maternidad, pero vamos a ver antes este vídeo que hace referencia a este evangelio de hoy. En cuanto salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también lo glorificará a él en sí mismo, y pronto le glorificará. Hijitos, todavía estoy un poco con vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor entre vosotros. Estamos en este domingo quinto de Pascua hablando con Lucía, madre de dos niñas. Una de ellas nace con problemas, con enfermedad, con dificultad grande, y nos está contando cómo lo vivió en el hospital, acompañada por la iglesia, por el capellán, cómo lo vive internamente, ¿no? Lucía, primero, ¿cómo está ahora tu hija? Pues yo suelo decir que está bien, pero hay un riesgo ahí, que cuando a la gente le digo que está bien, se imagina que está completamente sana y sin ningún problema. Y lo que pasa realmente es que hemos aprendido a vivir con su discapacidad, entonces, salvo cuando está enferma de forma puntual, nosotros vemos que está bien. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que tiene una discapacidad del 100%, es una niña que tiene, bueno, pues no tiene habla porque debido a su traqueostomía no puede comunicarse de forma oral, no puede comer por boca, tiene retraso en el desarrollo, tiene 3 añitos y medio y empezó a caminar pues hace menos de un año. Entonces pues va con muchas dificultades y es algo que yo en el hospital pensaba que saldríamos del hospital y mágicamente todo desaparecería y todos serían avances, pero no es así y día a día vamos viendo que el camino parece ser que va a ser más largo de lo que nos esperábamos y también más duro. Es una niña que tiene que acudir a muchas terapias semanales y ahí estamos trabajando mucho con ella. Por suerte es una niña muy feliz y se ve, o sea, transmite felicidad. Es revoltosa, lo que para mí no es tan bueno, pero es una alegría. Pero bueno, que tiene muchas dificultades, la verdad. La mayor ahora mismo, pues el ser portadora de traqueostomía, porque la imposibilita hacer cosas como, por ejemplo, hablar, y a la hora de la escolarización pues no se tiene con mucho miedo porque no sabemos si va a ser una escolarización segura para ella. Y ahí pues con incertidumbre, o sea, yo diría que está bien,
porque está contenta y está en una casa con muchísimo amor, pero no es una niña sana. Un día le decía yo a una de sus pediatras que yo no la consideraba una niña enferma. Y me dice, pues lo siento mucho, pero lo es, porque tiene una enfermedad pulmonar muy grave. Entonces, pues es así. Nosotros vemos a María, no vemos a una niña enferma, pero lo es. En esa felicidad que has dicho, bueno, no lo sé en el caso de tu hija, pero en general estos casos dicen que tienen como una sensibilidad especial. Todas las muestras de afecto que le hacéis, ¿no? ¿Percibís esa sensibilidad en ella? Bueno, yo no sé si tienen una sensibilidad especial, lo ves que se les presta una atención distinta. Hombre, María no es una niña especialmente cariñosa, de hecho un abrazo ella no lo da, pero es una niña muy sonriente y yo quiero pensar que esa sonrisa me está demostrando felicidad, pero no es una niña muy apegada. No, igual, bueno, también por lo que le ha tocado vivir, que igual sus primeros 11 meses de vida, las manos que le tocaban, aunque le tocasen con muchísimo amor, eran para hacerle cosas que no son agradables, y eso pudo haber generado cierto rechazo al contacto. Entonces, bueno, yo no veo una sensibilidad especial a la hora de demostrar cariño, pero bueno, ella se le nota, por ejemplo, cuando llega su papá de trabajar, se ve que pone contenta y aplaude, entonces tiene su forma de demostrárnoslo. ¿Qué ayuda a una madre, un padre con niños en esta situación y qué no ayuda? Porque a veces no todas las cosas que se dicen o se hacen pueden ayudar, ¿no? Y a veces otras que pensamos que no, pues pueden ayudar. Si se está cerca, o sea, si hay cercanía con la familia a la que se quiere acompañar, pues a veces ofrecer ayuda, pues a nosotros, por ejemplo, con María, no nos pueden ayudar quedándose con ella, pero siempre se puede decir, si hay algo que yo pueda hacer por ti para liberarte de ciertas cosas y que tú puedas centrarte. Por ejemplo, mi suegra se lleva ropa a lavar a su casa, entonces es una forma de ayudar. Y a la hora de acompañar, lo que no ayuda son para mí, las frases hechas, el todo va a ir bien, ella es fuerte, ella puede con esto. Cuando cuentas que estás preocupada porque va a tener una operación, que te diga, ha podido con muchas y va a poder con esta también, porque el miedo de los padres, yo hablo con muchos padres, con niños con enfermedades, y cuando tenemos una operación, por sencilla que sea, siempre estamos muertos de miedo por la sedación, porque es un momento delicado para todas las personas, pero para niños con una salud más complicada, pues más. Y cuando contamos una preocupación y la gente le resta importancia, no nos ayuda, porque parece que no tenemos derecho a decir que estamos preocupados. Entonces ayuda mucho, si se es creyente, rezar, porque la oración es muy fuerte, más fuerte de lo que pensamos. Ojalá, yo siempre lo pienso, por mí misma, ojalá fuese capaz de rezar con más fe, porque yo sé que si yo tuviese más fe las cosas serían distintas. Por eso que la gente con mucha fe rece por nosotros es bueno. Y los consejos vacíos no ayudan. El todo va a ir bien, él confía que ella es fuerte, esto no es nada, esto le pasa a otros niños. Bueno, cuando digo, no, es que estoy preocupada porque está acatarrada. Bueno, todos los niños cogen catarro. Digo, sí, todos los niños tienen catarro alguna vez, pero no todos los niños pueden terminar conectados a un respirador. Claro. Y la gente lo hace con toda la buena fe. Y de verdad no ayuda a nada. Pero bueno, sí es cierto que después, cuando manifestamos las cosas que no ayudan, podemos generar miedo a la hora de relacionarse con nosotros en la gente, porque no sabe ni siquiera cómo actuar. Yo creo que lo que ayuda es actuar, por lo menos para mí, actuar con normalidad. Si la niña tiene discapacidad, no hace falta que me la escondas, no hace falta que hagas como que no la tiene, pues es que la tiene. Y la inclusión es eso, tienes discapacidad, la veo y te quiero,
de todas formas, y te incluyo en las actividades que te puedo incluir. Y la familia, pues intentar no tener mucho miedo. Mire, una vez con una familia que yo conocí, que su hija falleció con 18 meses, y el día del funeral la tía de la niña dijo que esa niña a ella la había ayudado a poder mirar a los niños con discapacidad a la cara. Y sí, nos pasa mucho que la gente tuerce la mirada porque no son capaces. Yo entiendo que el dolor asusta, pero no pasa nada por mirar, no pasa nada por preguntar. A mí no me importa nada cuando en el hospital me preguntan, mira, ¿te puedo preguntar qué le pasa a María? Claro. Yo lo explico. Yo prefiero eso a que me tuerzan la cara y murmuren, pobrecita. Hay que ser valientes, ante estos casos hay que ser valientes, preguntar y estar presentes. Estar presentes ayuda. Muy bien, pues un gran testimonio. Vamos a ver este segundo vídeo del Evangelio de hoy. Muy bien, pues estamos ya terminando nuestro programa con Lucía Cabido, que nos ha hablado del testimonio de su maternidad, 2 niñas, una de ellas más enferma, y cómo ha vivido todo esto, ¿no? Bueno, Lucía, no nos queda tiempo, pero si alguien nos está viendo con hijos con estos problemas, ¿qué le dirías? Pues que pidan que recen por ellos, que ayuda mucho, que busquen apoyos que van a hacer falta. Y a la gente, pues decirle que a la discapacidad hay que mirarla de frente, hay que abrazarla, y si puede ser, quiero aprovechar para dar las gracias, sobre todo aquí, ya que estamos en Navarra, aunque yo viva en Tenerife, agradecer a la comunidad parroquial de Ermitagaña, porque sé que han estado y siguen estando con nosotros y rezan muchísimo, y aprovecho para pedirles que no dejen de hacerlo porque me hace mucha falta. Pues seguiremos desde Ermitagaña rezando, no lo dudes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, te encomendamos que el Señor, bueno, pues saque bien y dé mucho fruto, y el Señor te bendiga en esta maternidad que te ha dado. Muchas gracias. Pues nada más, Cristo resucitado siga siendo el centro y el horizonte final de toda nuestra vida. Decía el Papa León XIV cuando salió, el mal no prevalecerá, y con el mal el sufrimiento tampoco prevalecerá. Dios nos ama a todos. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.